Un cordial saludo a todos ustedes. El tema de hoy es fisiología de la reproducción o anatomía y fisiología del aparato genital femenino. Como parte del temario vamos a tener una introducción, los ciclos sexuales, el eje hipotálamo hipoficiario ovario, el ciclo ovárico, el ciclo uterino y la hormona gonadotrofina coriónica. Como parte de la introducción vamos a hablar de que tanto en el varón como en la mujer, la función reproductora inicia más temprano en el sexo femenino, aproximadamente un poco antes de los 9 años de edad en las niñas, ¿no? Con el desarrollo de las glándulas mamarias, aparición del vello púbico, aproximadamente a los 11 años hay un crecimiento pondoestatural más acelerado que en el varón, y las primeras menstruaciones aparecen entre los 11 y 14 años aproximadamente. Los varones maduran un poquito más tarde, a los 10 años empieza el desarrollo de los genitales, el vello púbico aparece entre los 10 y 11 años de edad, el crecimiento pondoestatural empieza a los 13 años aproximadamente, y las primeras eyaculaciones se presentan entre los 13 y 14 años, los cuales pueden estar dados durante el sueño. Los ciclos sexuales definimos como la secuencia de modificaciones orgánico-funcionales de todos los órganos del aparato reproductor femenino. El objetivo principal de esto es preservar la especie. ¿Y cómo lo hacen? Con la maduración y liberación de un ovocito apto para la fecundación. Y preparar el endometrio, el útero, una capa del útero, como vamos a ver más adelante, prepararlo adecuadamente para la implantación y mantenimiento de la gestación o el embarazo. Estos ciclos sexuales en la mujer aparecen en la pubertad, ¿no? Más o menos hemos dicho entre los 11 hasta los 14, incluso 15 años de edad, con la menarca, la primera menstruación. Estos ciclos duran aproximadamente 28 días, ¿no? Con un rango de normalidad de 21 a 35. La menstruación se pierde sangre entre 50 a 150 mililitros de sangre. Este periodo de menstruación dura entre 2 a 8 días, en promedio son 3, y la manifestación visible es el sangrado, más conocido como menstruación. Tenemos que existe un eje hipotálamo, hipófisis, ovarios. Aquí estamos viendo el hipotálamo que produce la hormona liberadora de gonadotrofinas. Esta hormona liberadora de gonadotrofinas viaja hacia la hipófisis o glándula pituitaria, a la parte anterior de esta glándula, la hipófisis anterior, donde se libera folículo estimulante y luteinizante. Estas dos hormonas que se liberan actúan sobre los ovarios y el útero, pero principalmente sobre el ovario, ¿no? Actúan. Y el ovario libera estrógenos y progesterona. Estos sí actuarán sobre el útero. Entonces tenemos que hay un control neuroendocrino a través de lo que es el hipotálamo, ¿no? Es una estructura nerviosa situada en la base del cerebro por encima del quiasma óptico. Aquí estamos viendo lo que es el hipotálamo. Está por debajo del tercer ventrículo, que es este, que divide en 3 zonas: paraventricular, medial y lateral. Cada una de las cuales se dividen en sitios de concentración de tipos similares, donde hay grupos de neuronas, cuerpos neuronales llamados núcleos. Este actúa sobre la hipófisis, que aquí podemos ver, ¿no? Una hipófisis anterior y una hipófisis posterior. La glándula hipofisiaria va a segregar ciertas hormonas, ¿no? Una de ellas
y en este caso las que nos interesan más son la folículo estimulante y la luteinizante. La folículo estimulante nos produce el reclutamiento de los folículos, selección de folículo dominante, crecimiento y maduración de ese folículo dominante, estimula la producción de estrógenos por las células granulosas del ovario, estimula la formación de receptores para sí mismas y para la luteinizante y estimula la producción de inhibina. La luteinizante lo que provoca es la maduración final del ovocito, de este ovocito dominante o seleccionado, produce la ovulación, mantiene el cuerpo lúteo y estimula la producción de andrógenos por las células de la teca, ¿no? Testosterona, androstenediona. Entonces, estas folículo estimulante y luteinizante provocan estimulación del ovario. Otras hormonas que encontramos en la hipófisis anterior, ¿no? En la hipófisis anterior son la prolactina, que esta tiene la función de durante el embarazo segregarse más hasta que se produzca el nacimiento, y esta hormona es la que estimula la producción de leche, ¿no? Factor propio para la síntesis de leche. La tiroestimulante, esta hormona estimula la glándula tiroides para que se produzca la T3, T4, que son las hormonas tiroideas. La adrenocorticotropina, esta hormona estimula las glándulas suprarrenales para que liberen glucocorticoides. La hormona de crecimiento, ¿no? Que esta se va a segregar en mayor cantidad durante la pubertad, donde se produce el crecimiento lineal, memoria cognitiva y maduración cardiovascular del ser humano, tanto en el varón como en la mujer, todo esto, ¿no? Exceptuando la prolactina. La hipófisis posterior libera oxitocina, que es la hormona que se libera y hace que el útero se contraiga para el parto. Provoca contracciones musculares uterinas y también provoca contracción muscular a nivel del conducto galactóforo o lactífero de la glándula mamaria, haciendo que la leche salga hacia el exterior y pueda alimentar al neonato recién nacido. También se libera la vasopresina o hormona antidiurética, ¿no? Esta nos ayuda a regular la presión, la osmolaridad de la sangre, que no vamos a entrar en más detalles en este sentido. Y los ovarios, ¿no? Los ovarios van a ser los órganos genitales primarios, ya que en estos dos órganos, que son dos, un par, se producen lo que van a ser las células germinativas, ¿no? Ahí crecen, maduran y se libera lo que es el ovocito, que es nuestra célula germinativa que se une al espermatozoide, permitiéndonos preservar la especie. Esta, además de liberar a la célula encargada de la fecundación, va a liberar hormonas, ¿no? Como los estrógenos y la progesterona, que va a hacer y va a ayudar al funcionamiento de los órganos accesorios, que son las trompas uterinas, el útero, la vagina, ¿no? Además de el funcionamiento y desarrollo de los órganos sexuales accesorios, ¿no? A nivel externo también. Con ello implica las características sexuales secundarias. Los ovarios derivan de lo que es el conducto paramesonéfrico. Esto vamos a verlo mucho más adelante en el desarrollo de los genitales. Los ovarios es la gónada femenina, es conocida como la gónada femenina, un órgano par, como ustedes pueden ver. Tiene forma ovoidea, como de un huevo. Mide de 3 centímetros, 3.8 centímetros de largo, 1.5 de ancho y 1.2 centímetros de espesor. Tiene una cara medial, que ustedes pueden ver acá, una cara lateral, un margen anterior
un margen posterior, extremo superior y un extremo inferior, ¿no? Se ubican en la cavidad pélvica, en la fosa ovárica, en una depresión de lo que viene a ser el peritoneo por delante de la arteria ilíaca interna sobre la arteria obturatriz, ¿no? Aquí estamos viendo los ovarios, ¿no? Este es el útero, las trompas uterinas, la membrana obturatriz que se observa acá. Topográficamente, trazamos una línea de la espina ilíaca anterosuperior, de ambas espinas ilíacas anterosuperiores, hacia lo que es el inicio de la vulva, ¿no? Donde se unen justamente los labios mayores, y lo dividimos esto en 3 tercios, ¿no? En la unión de los tercios medio e inferior se van a ubicar los ovarios, un poco por encimita de lo que viene a ser la sínfisis del pubis. Bueno, haciendo un corte del ovario, vamos a ver y encontrar una parte cortical, ¿no? Una parte cortical y una parte medular, ¿no? Esta parte del medio le vamos a llamar la parte medular. En la cortical estarán los folículos, que es lo que más nos interesa, ¿no? La mayor cantidad de células que se encuentran ahí son los folículos. También hay fibras colágenas y células fusiformes con escaso citoplasma. Y en la parte medular estará el tejido conectivo laxo, vasos y nervios del ovario. El ciclo menstrual comprende un ciclo ovárico y un ciclo uterino. El ciclo ovárico, que presenta su fase folicular, la ovulación y la fase luteínica. Concordantemente y paralelamente se está produciendo la fase proliferativa, secretora, isquémica y menstrual del útero. Esto lo vamos a ver un poco más adelante, entendiendo cuál coincide con cuál. El ciclo ovárico, por acción de la folículo estimulante y la luteinizante, promueve la maduración y liberación de un ovocito maduro apto para la fecundación, donde se sintetiza prostaglandina E2 también. Tiene una fase folicular, la ovulación y la fase lútea, como hemos visto. Entonces, la fase folicular tenemos que es aquí en la región cortical del ovario, este es el ovario, su región cortical, presentamos los folículos primordiales, que son los que más abundan, ¿no? Estas células son las que más abundan. Cuando este folículo primordial es rodeado por una capa de células foliculares planas, se llama folículo primario. Aquí estamos viendo, folículo primario. Cuando esta capa de células aumenta en varios estratos, estamos llamándolo folículo secundario, y a esta capa de células, de varias células, la llamamos la granulosa. A esta ingresa líquido y hace que se vaya hacia un extremo el folículo primario. Entonces, a este espacio lleno de líquido lo denominamos antrofolicular. Y llamamos teca interna a la capa de células granulosas y teca externa a las células que ya están perdiendo algunos componentes celulares, denominando a todo esto el folículo terciario. Cuando en este folículo terciario es llevado hacia un extremo de todo el folículo, formando el cumulus ophurus, ya decimos que este folículo o este ovocito ya está maduro y se produce la ovulación por acción de la luteinizante.
Este tejido folicular que ha quedado se denomina cuerpo lúteo, que va a producir progesterona mientras dura el embarazo. Si no hay embarazo, esto involuciona, deja de producir progesterona y se cicatriza produciendo lo que son los cuerpos albícanos, cuerpos blancos. Entonces, este ciclo folicular, tenemos el folículo primordial, folículo primario, secundario, el terciario, cuando ya hay el antro folicular y se produce la ovulación, ¿no? Este es el cuerpo lúteo y que posteriormente cuando se cicatrice son los cuerpos albícanos. Justo antes de que se produzca la ovulación puede haber un pequeño dolor en el lado donde se está produciendo, ¿no? En el ovario. Si es en el derecho, si es en el izquierdo, en el izquierdo. Y momento antes de que se produzca la ovulación, se produce una dilatación, o vamos a llamar una tumefacción en la superficie del ovario, lo que llamamos estigma. Cuando se libera el ovocito, no solamente se libera el ovocito, sino también con su zona pelúcida y su corona radiante. Ahora miren, esta es la folícula estimulante. Cuando se produce, inicia, ya termina la menstruación o empieza el primer día de la menstruación, se libera la folícula estimulante, hace un pequeño pico, va descendiendo. En el máximo de descenso se empieza a liberar, la luteinizante y cuando llega al pico máximo esta luteinizante, se produce la ovulación. Que si en un periodo de 28 días, el día 14 se produce esto, ¿no? Se produce la ovulación, la luteinizante baja hasta niveles esperando volver a subir en el siguiente ciclo si es que no se ha producido la fecundación. Lo propio la folícula estimulante, en el momento de la ovulación también aumenta un poco su secreción, después baja hasta la siguiente menstruación. ¿Cómo determinamos que se produce la ovulación, ¿no? Punto de ovulación, mediante la temperatura corporal basal, ¿no? Cada mujer al despertarse, ¿no? Al despertarse, si se mide la temperatura, va a tener una temperatura basal. Puede ser aproximadamente 36.2, 36, etc. Pero justo por acción de la progesterona que empieza a liberarse por aquí, se produce un aumento de 1.5 grados de la temperatura. Es decir, que el despertar no tiene 36, sino tiene 37.5 y justamente es por acción de la progesterona y se está produciendo la ovulación. Aquí estamos viendo, miren la temperatura haciendo un control. 36.8, 36.6, miren, muy variable, no es que se mantiene constantemente, pero esta variabilidad supera el día de la ovulación, ¿no? Por 1.5 grados centígrados puede llegar a 37.5, 37.2, etc. Y después se va manteniendo en esos niveles. Las trompas uterinas, antiguamente llamadas trompas de Falopio o trompas uterováricas, miden de 10 a 12 centímetros de largo, tienen 4 porciones, una porción uterina o también llamada intramural, este pequeño conducto que estamos viendo aquí, este pequeñito. El istmo, que es la parte estrecha antes de ingresar a lo que viene a ser el cuerpo del útero. La ampolla, la porción más grande de la trompa. Y finalmente el infundíbulo o pabellón, también llamado, que presenta lo que se llaman las fimbrias o franjas. Que es la porción más dilatada de
de la trompa uterina. Su función de la trompa uterina es captar el ovocito, transportarlo hacia el sitio de la fecundación, que por lo general es la ampolla, toda esta región, la ampolla donde se produce la fecundación. Si no se produce, transportarlo hacia el útero, ¿no? Ya sea que se fecunde o no se fecunde, lo transportan hacia el útero, donde si se ha fecundado, se anidará, se implantará, y si no, se producirá la menstruación. Va a presentar 3 capas, un endosalpinx, que es esta parte, la parte más interna, un miosalpinx, que es una capa muscular, que tiene tejido muscular liso circular, y longitudinal, ¿no? Lo que le permite tener ese movimiento peristáltico. Y el exosalpinx, una capa serosa que presenta por fuera. Aquí estamos viendo el infundíbulo, que es la parte que, ¿no? Esta es la imagen de una laparoscopía, y estamos observando el infundíbulo, ¿no? Las fimbrias. El útero es un órgano muscular de paredes gruesas, un solo único órgano. Tiene la forma piriforme con una cara vesical, una cara intestinal y 2 márgenes laterales, ¿no? Sus porciones presenta un cuerpo, un fondo, este es el fondo del útero, ¿no? Esto es el cuerpo, toda esta parte del cuerpo. El istmo, la parte más estrecha, el cuello y lo que llamamos el fornix o fondo de saco vaginal, ¿no? La parte más caudal del útero. Mide aproximadamente de 7 a 8 centímetros de largo, 5 centímetros de ancho y 4 centímetros de espesor. Está ubicado en la parte media de la cavidad pélvica, por detrás y por arriba de lo que viene a ser la vejiga, por delante del colon sigmoides, este es el colon sigmoides y el recto, por debajo de la masa intestinal, formando un ángulo recto con la vagina, ¿no? Esta es la vagina y este es el útero, formando un ángulo recto más o menos de unos 170 grados de anteflexión. Por eso llamamos que el útero tiene una posición anteversoflexión. Vamos a observar ahora eso, ¿no? Miren, este es sus 170 grados más o menos que tiene con la vagina, anteversoflexión. Topográficamente lo podemos ubicar por encima de lo que viene a ser el sínfisis del pubis. Esto es el margen que lo ubicamos al útero cuando ya está en gestación, ¿no? A medida que va avanzando la gestación, llega a las 36 semanas a lo más alto y para el final de la gestación o del embarazo desciende un poco el tamaño, pero aumenta el ancho, ¿no? Tiene sus paredes, va a tener lo que es la capa externa o serosa, que estamos viendo aquí, una capa fibrosa subserosa, una capa muscular, que esa es la más grande y más gruesa de todas, ¿no? Una capa muscular que tiene fibras musculares longitudinales, transversales y fibras en 8, ¿no? En asa, dice, fibras en 8, para que se contraiga de tal manera que permita la salida del producto a la fecundación o del feto. Y una de las capas muy importantes, que es el endometrio, la capa más interna, como ustedes pueden observar, tiene una porción, el cuello supravaginal, una porción intravaginal y esta pequeña parte que es el fornix. El endometrio, la capa más interna, muy importante porque esta la llamamos la capa donde está incluida la capa funcional, ¿no es cierto? Miren, este es posterior a la menstruación, esto es en la fase posterior a la menstruación, la fase proliferativa, está regenerando este epitelio, esta es la fase secretora,
tiene, ¿no?, una capa basal, este es el endometrio, una capa basal, una capa esponjosa y una compacta. Entonces, parte la compacta y la esponjosa, cuando estos vasos uterinos que ustedes ven en espiral se contraen de tal manera que ya no llega riego sanguíneo aquí, esto empieza a morir, a sufrir isquemia y a morir. Y esto se desprende durante la menstruación. A esto que es la capa esponjosa y compacta y esponjosa, la llamamos la capa funcional. La capa funcional. Bueno, entonces el ciclo uterino, como ustedes pueden ver, aquí el útero lo vemos en una imagen topográfica. Si utilizamos un espéculo, que es un aparato que se introduce en la vagina para poder ver la vagina, y el cuello uterino, este es el cuello uterino, su cervix, ¿no?, el orificio cervical externo del cuello uterino. Ahora bien, ¿cómo es que se conjuncionan y entendemos tanto el ciclo ovárico como el ciclo menstrual? Se cuenta a partir del día 1 que empieza la menstruación, el primer día del sangrado, ¿no es cierto? Se produce la menstruación que dura aproximadamente 3 días. Puede ser de 2 hasta 8 normalmente. Al mismo tiempo se ha liberado folículo estimulante y los folículos de primordial aparecen primario, secundario, terciario. Es uno de los ovocitos es elegido para esta maduración, solamente uno de todos. Aproximadamente una mujer en pubertad tiene 40,000 ovocitos en cada ovario. Solamente uno es elegido para este ciclo. Bueno, para cada ciclo. Y mientras esta folículo estimulante está haciendo desarrollar los folículos, al mismo tiempo los estrógenos se han liberado para que esta capa funcional, de la cual hemos hablado hace un momento, empiece a proliferar, ¿no?, la etapa proliferativa del útero. Miren, en lo ovárico está desarrollando el ovocito y se está proliferando el útero, se está regenerando esa capa que se ha perdido en la menstruación. Se produce la ovulación y empieza la progesterona a producirse más cantidad después de la ovulación. Claro, porque como se ha liberado, se ha producido la ovulación, ha quedado el cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo empezó a producir progesterona. Y esta progesterona hace la fase secretora del útero. ¿Qué significa la fase secretora? Es esa fase donde se enriquece el endometrio. Empiezan a haber glándulas, empiezan a producir mucina, mucopolisacáridos, se enriquece para que por si se produce la menstruación, se produce la fecundación, ese ovocito fecundado, ese producto de la fecundación se anide y se introduzca y se implante. Y todo este proceso de secreción, de enriquecimiento de esta capa uterina le sirva de alimento al huevo fecundado. Si no se produce la fecundación, la progesterona deja de producirse, los estrógenos también empiezan a decaer, a disminuir, ya que este cuerpo lúteo deja de producir las hormonas, la hormona progesterona. Entonces estos vasos espirales empiezan a contraerse por la falta de progesterona y empieza la etapa isquémica. La etapa isquémica. Y finalmente está al punto la isquemia, la falta de oxígeno en este tejido que se empieza a morir y a desprender, produciéndose la etapa menstrual o la menstruación, iniciándose un nuevo ciclo. Entonces tenemos
el ciclo menstrual, miren la etapa secretoria, isquémica, menstrual y la proliferativa nuevamente, ¿no? Entonces, postmenstruación, la decidua basal, o también llamada a la capa funcional decidua basal, formada por glándulas primordiales y escaso estroma denso. Empieza el crecimiento mitótico de esta decidua funcional, aumentan las glándulas del endometrio, el epitelio es cilíndrico, pseudoestratificado, ¿no? En la fase secretora, 72 horas posovulación por aumento de la progesterona, disminuyen los receptores estrogénicos, aumentan las glándulas endometriales, forman vacuolas con colágeno, se enriquece. El sexto y séptimo día posovulación hay actividad secretora máxima, ¿no? La máxima secreción para esperar lo que es esperando que haya una fecundación y que se venga a anidar o a implantar. Las arterias espirales se vuelven visibles, aumentan su longitud y se enrollan. En la fase menstrual hay desintegración de la decidua por deprivación de estrógenos y progesterona. Hay desintegración de lisosomas y liberación de enzimas proteolíticas. La concentración de prostaglandinas es más alta, entonces estas prostaglandinas hacen que el útero empiece a contraerse. Y al contraerse se produce al mismo tiempo vasoconstricción de las arterias, contracción del útero, disminuyendo el flujo sanguíneo de la pared uterina, provocando la muerte de ese tejido y su desprendimiento con la menstruación. Finalmente tenemos la vagina, un órgano tubular entre el cuello del útero por arriba y el pudendo por debajo. Mide de 6 a 7 centímetros de largo, ¿no? 6 a 7 centímetros de largo por debajo del útero. Internamente presenta rugosidades que son las columnas rugosas. Aquí estamos viendo esas columnas rugosas. Una de las funciones de la vagina es alojar al órgano de la cópula, también llamado el órgano de la cópula, ya que recibe al pene en el acto sexual para que en el momento de la eyaculación reciba el semen y después sea transportado hacia el útero y se produzca la fecundación, ¿no? También es denominado el canal del parto y el canal de la menstruación. Entre los órganos genitales externos tenemos lo que es la vulva, ¿no? Que comprende el pubis o monte de Venus, los labios mayores, los labios menores, el vestíbulo de la vagina, y el vestíbulo de la vagina contiene el meato urinario o osteo externo de la uretra, que está justamente por detrás de lo que es el clítoris, el osteo o entrada de la vagina, el himen, que es una membrana que en la primera relación sexual llega a lacerarse, a romperse, y cuando ya tuvo la penetración del pene, se forman en esta membrana himeal las carúnculas. Órganos eréctiles, el clítoris con sus cuerpos cavernosos, su glande, ¿no? Con su prepucio capuchón. Tenemos glándulas vestibulares, como ustedes pueden observar, alrededor de lo que es el ostium vaginal, lo cual segrega para lubrificar y que al momento del acto sexual esto no sufra ningún desgarro, pero además el acto sexual se vuelva muy placentero, ¿no? Por último tenemos la gonadotrofina coriónica humana. Una vez que se ha producido la fecundación, solamente cuando se produce la fecundación, ese ovocito fecundado que se vuelve una sola célula llamada cigoto empieza a dividirse y
Al dividirse unas células van a ser las células formativas que van a formar al embrión. Otras van a ser las células tróficas que forman posteriormente la placenta y estas células tróficas van a producir la hormona gonadotrofina coriónica, que al liberarse hace que el cuerpo lúteo siga produciendo progesterona. Entonces, impide la degeneración del cuerpo lúteo para que siga produciendo progesterona. Es una glucoproteína producida por el trofoblasto, como les he dicho, por esas células trofoblásticas. Su función es mantener el cuerpo lúteo hasta que la placenta lo haga por sí misma. Su producción se inicia al momento de la implantación y se difunde libremente en la sangre materna. Y justamente esta hormona es lo que se capta en las pruebas de embarazo, ¿no? Ya saben, un poco de orina o de sangre, se pone esa gotita aquí en estos tests, si sale 2 líneas es que sí está embarazada, que está confirmando la presencia de esta hormona gonadotrofina coriónica, ¿no? Entonces, este es el fundamento de las pruebas de embarazo. La bibliografía. Gracias por su atención.